¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con nuestro estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Y te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de ti, a vivir cada día por tu Espíritu Santo, a vivir por tu palabra, a poder, Señor, resolver toda nuestra vida en ti, porque estamos en ti, porque tú estás en nosotros y porque nos amas con ese amor eterno, con ese amor que nos llena, que nos inunda y que nos hace fortalecernos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias por tu llamado y por todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema porque tenemos que entender la gran importancia de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Y entonces el entender el quebranto por el que Jesucristo pasó y por qué Dios quiso quebrantar a su Hijo, tiene un significado tan maravilloso, tiene un significado tan poderoso para la vida del creyente. Y entonces Dios quiso quebrantar, herir y aún desamparar a su Hijo por causa de nosotros, por el amor tan grande que Él tuvo para su creación, para sus hijos. Entonces tenemos que entender lo maravilloso de esa obra completa, perfecta, terminada. No le faltó nada a la cruz. Dios todo lo hizo, todo lo concedió a través de ese sacrificio perfecto. Y te voy a invitar a que me acompañes a Isaías capítulo 53, versículos del 7 en adelante. Vamos a estar analizando esta porción de la palabra. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Y en este tema tan importante que desde el Antiguo Testamento ya se estaba profetizando y se estaba hablando de lo que habría de suceder eh, en el Salvador, en Él, en Jesús, en aquel que habría de venir para redimirnos, para salvarnos, y el proceso por el que Él pasaría. Y aún Jesucristo no tuvo descendientes carnales, y aquí mismo las escrituras no lo especifican. Y continuamos leyendo, dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Te fijas cómo la misma palabra desde Génesis, como hemos estado estudiando y lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar aprendiendo para estar fortaleciéndonos en la palabra, como desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios habla perfectamente de lo que habría de venir, de lo que
el Mesías, de lo que Jesús, de lo que el Salvador estaría haciendo por nosotros, y sobre todo el propósito de Dios y el corazón de Dios para con nosotros, sus hijos, para los que hemos creído en Él y para los que hemos sido escogidos y predestinados aún desde antes de la fundación del mundo. Así es que tú y yo tenemos propósito en Dios, tenemos una grande bendición, un camino a seguir, una voluntad de Dios para nosotros, para que podamos tener una vida buena, una vida agradable, ese comprobar de la buena voluntad de Dios para nosotros, como dice la palabra en Romanos 12:2, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces aquí vemos descrito que Dios quiso quebrantar y herir a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener la bendición para nuestras vidas. Y entonces Dios quiso hacer esto porque Él sabía que al ir su Hijo a la cruz, al llevar todo el pecado, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad, en la cruz, en el Calvario, sobre su cuerpo, el problema sería totalmente resuelto, porque así el pecado quedaría resuelto para siempre, y entonces tú y yo ya no tendríamos esos problemas de conciencia, esos problemas de condenación, esos problemas de depresión, de enfermedad, de angustia, de todo aquello que el hombre sin Dios, sin Cristo, está pasando al día de hoy. Así es que tenemos que ser aquellos que observan y pueden mirar a la palabra de Dios con atención para que podamos entender el maravilloso propósito de Dios. Y aunque Él no tuvo descendencia carnal, habla de que nosotros seríamos su linaje, y entonces tú y yo somos su semilla, esa semilla que a través de creer en Él, de reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y tener fe en Él por su palabra, por sus promesas, somos ese linaje en Cristo Jesús. Somos los herederos de sus promesas. Somos los herederos de su promesa de salvación. Y la promesa de salvación para nuestras vidas involucra todo aquello que es bueno para la vida del hombre. Todo aquello que tú y yo debemos anhelar vivir, estar en paz, tener plenitud de vida, vivir a la manera de Dios, tener sanidad y salud, prosperidad. Y entonces todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque así como estamos leyendo en estos versículos del 8 al 10 que dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, la voluntad de Dios que se cumplió en Jesús en la cruz, en el Calvario, llevando Él todo lo malo, todo nuestro pecado, todo aquello que se interponía entre el hombre y Dios para que la bendición se manifestara en la vida de los hijos de Dios, ha sido quitado por la voluntad de Dios, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, en el Calvario. Así es que tú y yo hoy debemos de analizar perfectamente cada una de las porciones de la palabra del Señor para entender que todo ha sido resuelto. El problema está en que la ignorancia nos excluye de la bendición, y esto es porque la gente piensa que Dios es bueno, que cree en Dios y que todo en su vida por creer en Dios va a funcionar bien, pero no tenemos los elementos para poder activar esa bendición. No tienes los elementos para estar firme, para estar seguro, para que en el momento que venga cualquier situación o cualquier viento contrario que quiera venir sobre ti, no estás fuerte, no tienes las armas
para poderte defender. Y esas armas son la palabra de Dios. En estudios pasados estuvimos hablando de que vivir por el Espíritu, una vez que tú y yo somos creyentes, nacidos de nuevo, por creer en la salvación en Jesucristo, significa caminar en su voluntad, significa caminar en esa vida nueva a la cual hemos sido llamados. Pero para poder caminar en una vida nueva debemos de seguir un camino, debemos de tener una instrucción, ese instructivo que es la palabra de Dios, para saber qué es lo que debemos de hacer. Pero de manera ligera, como muchas veces podemos pensar, es que no nos enfocamos en lo más importante: alimentarnos y vivir por la palabra de Dios. ¿Cómo? Meditando en ella de día y de noche. Y no quiere decir que dejes de hacer todas las cosas que corresponden a tus responsabilidades, a tu trabajo, y a todo aquello que te ha sido dado para caminar también en la bendición del Señor, pero enfocarnos en que cuando viene una situación la respuesta la tengo porque la palabra de Dios dice, o que si tengo una situación de mi vida, de mi salud, de mis emociones, hablando de mi ánimo, pudiera ser depresión, pudiera ser todo aquello que te quiere atrapar para, en vez de tener una vida positiva, seas una persona que esté pensando cosas malas, cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Y vaya, ¿para qué batallar? Pues si tenemos todo un instructivo maravilloso que es la palabra de Dios, para saber quiénes somos en Cristo y qué es lo que debemos de disfrutar, pues no creo que tú quieras pasártela batallando toda la vida. Así es que el día a día tenemos que poner atención, pero debemos entender la obra completa que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces hoy estamos enfocándonos en el quebranto, en lo que Dios hizo. Imagínate que si tú, si tienes un hijo y supieras que para que los problemas, es un ejemplo, que tenemos tú y yo, se resuelvan, y hablamos de que esto es muy fuerte, tú dijeras, bueno, pues ahora voy a castigar a mi hijo y lo voy a quebrantar, y entonces cuando yo haga todo eso sobre mi hijo, va a resolver, yo voy a estar en paz, porque no voy a resolver mi enojo y mi ira contra la persona en contra de quien estoy enojada, que ha hecho cosas malas, que no estoy en paz con él. Entonces voy a dejar recaer todo ese enojo, toda esa ira en mi hijo, y eso va a satisfacer y eso va a resolver todo mi problema con esa persona una vez y para siempre. Y entonces eso es lo que hizo Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a pagar por nosotros todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, para que la ira de Dios recayera sobre Jesús. Y entonces esto llevara a Dios a estar en paz con el hombre a través de lo que sucedió en su Hijo. Y fue una obra que solamente una vez y para siempre tuvo que suceder, para que entonces Dios tuviera la libertad de amarnos para siempre, de bendecirnos y de que nosotros pudiéramos disfrutar de ser herederos de la promesa. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, Dios Padre quedó satisfecho con lo que Jesucristo pagó por tus pecados. Esto nos tiene que llevar a entender